Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Bienvenidos a este episodio que es el episodio 71. Y como recuerdan de los últimos 2 episodios anteriores, estamos enfocados en una serie estudiando el capítulo 17 de Juan, donde podemos ver 7 cosas que Jesús hizo por sus discípulos, que hoy estamos estudiándolas a partir de esta idea de cuáles son esas 7 prioridades. 7 cosas que Jesús hizo con sus discípulos cuando Él estaba en la tierra con ellos, que los formó y que los catapultó para ser hacedores de discípulos también. Así que si no han visto episodios 69 y 70, quiero motivarlos a que se devuelvan, los vean y después puedan regresar a este, donde vamos a indagar en la que sería la segunda cosa que Jesús hace por sus discípulos, o al menos viéndolo desde el pasaje, que tiene que ver con la idea de que les comparte. ¿Qué es lo que les comparte? Y bueno, para enfocarnos en este siguiente prioridad de Jesús con sus discípulos, he invitado a Ernesto Alfaro. ¿Qué tal? Hola. ¿Pura vida? Pura vida. Vamos a estar estudiando esto y nada más para repasar en esto. La vez pasada, en el episodio 70, hablamos de esta primer prioridad, que fue Presencia. Presencia. Jesús está con ellos y el estar con ellos era mostrarles, era revelarles, es esta idea intencional de estar con ellos, de que era sus amigos, de que estuvo con ellos. De hecho, hay un texto, ¿verdad?, que dice que Jesús vino y puso su tienda de campaña, vino y se estableció con ellos y vivió y caminó con ellos, y hablábamos de la importancia de tener una relación intencional y del poder de estar presente. O sea, y a través de esa presencia también poder mostrar ese proceso transformacional que nosotros estamos viviendo a la semejanza de Cristo a esas personas, ¿no? De tratar de mostrar a Cristo a través de nosotros, ¿no? Que la mejor manera muchas veces de ver a ese Cristo, el cual es nuestra meta como cristianos de ser, muchas veces las vemos a través de otras personas, ¿no? Entonces, a través de esa presencia, poder ver a ese Cristo, ¿verdad?, en estas personas, o poder mostrar ese Cristo en estas personas. Que es el valor del modelaje. Totalmente. Todos tenemos historias donde hemos aprendido porque alguien me dijo, me enseñó, o tuvo un gesto, tuvo una actitud que digo, wow, este es esa enseñanza. Retomando el texto, Juan 17:6 dice, a los que me diste de este mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Que ahí viene el tema de a los que me diste y que Él estaba ahí con ellos. El 7 dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Y ojo aquí, porque les he entregado. ¿Qué es lo que les ha entregado? Les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que vamos a enfocarnos en esta segunda prioridad, que es esta idea de que les he entregado. Hablemos de eso, Ernesto. Es compartir. ¿Y qué vamos a compartir? En medio de esta relación, en medio de estar presente en la vida de estas personas, obvio, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir ya lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, ¿no? Entonces, entender la importancia de que sí, intencionalmente vamos a relacionarnos, pero también en medio de esa relación, la relevancia que debe de tener la palabra de Dios para el crecimiento mutuo que tenemos. Sabemos que la palabra es la que nos va a estar revelando lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Y es importantísimo. Si no tenemos ese estudio, si no nos involucramos, si no profundizamos en ese estudio de la palabra, yo creo que vamos a tener una relación buena, pero no una relación intencional en la que vamos a formar discípulos, ¿no? Claro, y de hecho podemos ir haciendo como el ejercicio de ir viendo cómo una de estas cosas que Jesús hacía tenía que ver con la otra. Totalmente. Lo acabas de decir, ¿verdad? Jesús estaba presente ahí con ellos y estaba presente para compartir, para entregarles. Me encanta la palabra que usa entregar, porque es como el mensajero que tiene una encomienda y tiene que ir de un lugar al otro y tiene que entregar. Tiene que, me imagino el chavalo del Uber o el chavalo de correos que llega y te trae una entrega. Y esta entrega está enfáticamente asociada con la idea de las escrituras. ¿Qué sabemos de Jesús y las escrituras, Ernesto? Bueno, como tú decías, mientras que Él estaba presente en la vida de ellos, es increíble ver en 80 ocasiones a Jesús enseñando las escrituras. 80 ocasiones diferentes vemos a Jesús enseñando las escrituras. O sea, si nosotros vemos los evangelios y vemos cuánto tiempo Jesús invirtió vida, estuvo presente en la vida de estas personas, en 80 ocasiones vamos también a ver a Jesús enseñando las escrituras. Enseñó 70 capítulos diferentes de 24 libros del Antiguo Testamento.
Eso es lo que podemos nosotros ver de cuánto Jesús enseñó la Escritura. Entonces, aparte de ver a Jesús completamente involucrado en la vida de ellos, Claro. mientras que estaba involucrado en la vida de ellos, la palabra de Dios estuvo totalmente presente ahí. Claro, y estas citas que estás contando son de las citas que él textualmente repite. Total. Pero también hay otras en las que articula la misma palabra en otras formas, lo cual al final podemos ver que hay una unión grandísima y una unidad claramente entre Jesús y esta palabra, que curiosamente no era tan nueva para ellos, ¿verdad? Porque esta palabra involucra su historia de vida, digamos, en el sentido del desarrollo y la narrativa del pueblo de Israel, y la ley, que era su tesoro y era la palabra inspirada de Dios, los libros sagrados llaman hasta el día de hoy, ¿verdad? Y Jesús toma de ahí y les muestra. Jesús conocía las escrituras, ¿no? Más que nadie. ¿Cuáles son pasajes y momentos que podríamos comentar donde específicamente vemos esto suceder? En realidad a mí me gusta verlo más bien del lado de cómo él desafió a los fariseos en esto del conocimiento de la Escritura, ¿no? Hay un pasaje, varios pasajes, y podemos ir a través de estos pasajes. Mateo 22, 29. Dice, Jesús les contestó, el error de ustedes, está hablando de fariseos, es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Wow. Y es muy interesante esto, ¿no? De que él, con su autoridad, siendo él la palabra, ¿verdad? Porque él es la palabra también, una de las cosas que él reclama a montones a los fariseos es de que ellos supuestamente deberían de conocer a profundidad la palabra, que haciendo un paréntesis, a veces nosotros creemos que los discípulos de Jesús, a pesar de que porque eran pescadores o porque eran X o Y, no conocían la palabra. Recordemos el contexto rabínico, el contexto que ellos tenían como judíos. Sí, claro. Ellos conocían la palabra, no era ellos que no la cantaban exactamente. Esto, niños y jugaban. La cultura estaba basada a través del texto del Torá para ellos. Entonces ellos la conocían. Obvio, un fariseo que había pasado toda su vida estudiándola, Jesús llega y les dice, el problema de ustedes es que no conocen, no están interpretando correctamente lo que ustedes están enseñando. Otro pasaje, Mateo 21, 16. Oye lo que estos están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza? Una referencia total al Antiguo Testamento. Y mira cómo hay gente que más bien está diciéndole, hey, mira, esta gente está haciendo algo malo, mira. Y Jesús responde a la luz de la palabra, no, mira, ellos están haciendo lo que la palabra dice que deberían de estar haciendo, ¿no? Sí. Y así Mateo 21, 42, Mateo 22, 31, el libro de Mateo es en el que tenemos muchísimas referencias de Jesús utilizando y refiriéndose palabra por palabra, literalmente, a pasajes del Antiguo Testamento. Claro. Y algo interesante tal vez con eso que estás diciendo de la cultura, o sea, ellos sí, aquí parece, viendo este pasaje de Mateo, ¿verdad? Aquí parece que Jesús está diciendo, ustedes la han escuchado, ustedes la tienen. De hecho, ellos tenían una relación de libros sagrados, o sea, lo veían con una connotación sagrada, o sea, no era cualquiera el que abría los rollos y los compartía y los leía y debatía en la dinámica de la sinagoga o inclusive en el templo. Entonces el texto está presente, ellos son familiar con el texto, lo saben de memoria, pero parece que no hay un entendimiento último de lo que tenía que decir. Entonces parece que el reclamo de Jesús es, ustedes sí las conocen, sí las han leído, pero no hay un entendimiento. Y creo que el otro reto era, ustedes la conocen, pero no hay vida, o sea, no hay un sentido práctico de la palabra. O inclusive, de hecho el Sermón del Monte tiene esta dinámica donde Jesús múltiples veces dice, ustedes han oído decir de sus antepasados esto y esto y esto. Cada vez que lo dice, repasa un texto, como diciendo, ustedes lo han escuchado, pero ustedes lo aplican, ustedes lo interpretan o sesgado, o sea, como a medias, o lo han tergiversado al punto que no es lo que pretendía decir. Y Jesús usa la expresión, mas yo les digo, que en parte lo que está diciendo es, la ley sigue siendo la ley sigue siendo sagrada, y en alguna manera Jesús está diciendo, lo que ustedes entendieron como una cosa, ahora yo les digo que es esta, pero no es un cambio, lo que es una correcta lectura de lo que ellos
entre líneas pudieron leer. A mí me gusta pensar la idea de que esto es muy mío, puede que sea una apreciación incorrecta, es posible, pero metafóricamente hablando, me imagino al pueblo de Israel leyendo la ley a media luz. No sé si alguien has tenido esa experiencia que uno está leyendo como a media luz. Entonces uno medio lee, pero pierde las letras y siento que cuando Jesús aparece en escena, trae luz a lo revelado. Lo que quiere decir es que no cambia lo revelado, pero trae una luz plena para que lo revelado sea entendido en plenitud. Esa es como la idea que tengo. Entonces creo que ellos, otra vez, tenían familiaridad con el texto, lo conocían, lo memorizaban, y esto es algo importante porque hay otros pasajes donde le dicen, hasta se lo aplicaban al otro. ¿Verdad? Cuando Jesús dice, ustedes atan grandes cargas sobre los demás y ustedes mismos no pueden hacer estas cosas. Y creo que Jesús viene como esta luz viva que trae luz a la palabra y finalmente le da como ese sentido de esto es lo que siempre el Padre ha revelado y yo se los entrego. Y esto es un gran desafío. Número uno, un desafío para uno, porque uno tiene que profundizar a montones en la palabra. Uno tiene que conocer la palabra. Uno tiene siempre que estar pendiente de qué es lo que la palabra está tratando de revelarme a mi propia vida, como también a la vida de las otras personas que estamos nosotros tratando de invertir. Pero también lo que tú estás diciendo es no separar la palabra de la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Vivimos en un mundo tan desastroso, pero yo creo que la palabra tiene un montón de respuestas a esto que estamos nosotros viviendo. Y yo creo que muchísimas personas están deseando de respuestas que les haga sentido. ¿Y qué mejor sentido que esto? Y yo creo que eso es lo que estabas diciendo. Conocían la palabra, la entendían en cierto modo, pero no la estaban aplicando, no la estaban llevando a lo que realmente significaba el vivir en aquel contexto. Bueno, hagámonos esta pregunta nosotros. ¿Qué significa vivir de acuerdo a la palabra en este mundo 2025 en el que estamos, en este año 2025 en el que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido también nuestro error, de que a veces, y no estoy hablando de que no tenemos que entrar profundo en la teología, claro que sí, pero mira que estudiar a Dios significa cómo Dios afecta nuestras vidas y cómo Dios afecta a nuestras familias, cómo Dios afecta a nuestras comunidades. Y a veces nosotros vamos a una iglesia, salimos con muchísimos conocimientos, con muchísimas teorías, con mucha información, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo esto aterriza a mi propia vida? ¿Cómo aterriza a mi vida como papá, como esposo, como vecino? Y yo creo que eso es algo sumamente importante. Desafiante, porque eso fue lo que yo creo que Jesús hizo, totalmente desafiante. Eso fue lo que Jesús estaba reclamando. Mira, ustedes tienen demasiada información, pero en realidad sus vidas reflejan otra cosa totalmente diferente a lo que de lo que ustedes saben. Pero para nosotros hoy en día es muy parecido también. Podemos tener un montón de conocimiento, pero ¿cómo está aplicando ese conocimiento a nuestras propias vidas y cómo podemos aplicarlo también en la realidad en la que nosotros estamos viviendo hoy en día? Claro, y bueno, y quería que tal vez moviéramos a este concepto de la palabra que usa en el texto y podemos movernos un poco más a este concepto de, bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros? Es la gran pregunta, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo el valor de que Jesús entrega a sus discípulos la palabra, ¿qué implica para nosotros entender eso? Primero en recibir esa palabra, claro, pero también en qué estamos entregando nosotros a nuestros discípulos. Porque no vaya a ser que seguimos nada más entregando un montón de letras o un montón de historias o un montón de cosas. Un currículum, a veces y no estoy diciendo que no, Singular tiene un montón de recursos en su página de internet que podemos utilizar para nosotros poder enseñar la palabra a otras personas. Somos una organización que realmente quiere desarrollar más de estos recursos que ayuden al estudio de la palabra, ¿verdad? Sí. Pero, vuelvo a insistir, se puede convertir en un currículum más, en más información bíblica que muchas personas la aprecian, pero yo creo que están buscando algo más profundo también que eso, ¿no? Sí, es el típico librito o guía de estudio que le han llamado libro de discipulado, ¿verdad? Entonces tienen 1, 2 o 3. El ejercicio no está mal, pero está incompleto. Exacto. Porque no es una transferencia cognitiva de información. Tiene que haber algo con la palabra que transmite vida. Jesús, ahora estaba buscando este pasaje porque me acordé, Jesús tiene una discusión con los fariseos, ¿verdad? Volviendo a este gremio, que es curioso porque son discusiones en las que él echa de ver que lo que ellos, el uso que le han dado
a las escrituras no ha sido el correcto. Entonces aquí lo están señalando a él en una discusión que está teniendo porque había sanado un paralítico en el estanque y no sé qué. Entonces él comienza a hablar de los testigos y uno que menciona es las escrituras. O sea, que las escrituras dan testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Y en Juan 5:35 dice, estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. Cuando uno lo lee, dice solamente que las escrituras. Jesús casi los está confrontando y dice, piensan que ustedes escudriñando la palabra van a tener vida, que nosotros creemos que sí, pero parece que esa vida o esa obtención de vida está condicionada a que la recibamos a Cristo. O sea, en parte yo el versículo lo que digo es, ahí hay una verdad revelada que es hecha vida una vez que crees en mí y me recibes a mí. Entonces pareciera que está diciendo, cualquier ejercicio bíblico o pseudobíblico lejos de la figura de Jesús, nada más puede ser o la regla que a alguien le están golpeando o una serie de limitaciones y una serie de cosas y nunca recibo la vida. Una vez escuché también de un pastor que decía que la ley sin Cristo es solo una ley que te condena. Pero la ley en Cristo es una ley que te lleva a la vida para ser justificado en Cristo, porque te das cuenta que la ley es un estándar altísimo al que yo no llego. Entonces cuando yo digo, no llego a ese estándar, ¿cómo hago para llegar a ese estándar? Cristo. Cristo es esa vida y Cristo es esa palabra viva, es esa ley materializada, mostrada a sus discípulos. Y yo creo que si nosotros tomamos la información de la palabra y no tratamos de que a través de esa palabra hay una revelación de una verdad específica para nuestras vidas y para las vidas de aquellas personas que Dios nos está regalando el privilegio de invertir, puede convertirse a veces hasta en un mundo como el que estamos. ¿De qué es que está acusando el mundo a los cristianos? Ay, de que estamos bajo la Biblia, bajo un libro que ya está obsoleto, que no significa nada en la realidad en la que nosotros vivimos en este momento. ¿Y cuántas veces más y más estamos nosotros escuchando eso? Y en cierto modo nosotros mismos somos los que hemos promovido esto, porque si solamente, como tú estás leyendo el pasaje, estamos enseñando una información que no es relevante, que no afecta mi diario vivir, que no afecta a la sociedad en la que nosotros estamos, es más información. Y sí, mucha de esa información, si yo no la puedo poner en práctica, si no hay una revelación de parte de Dios a través de esa información bíblica que estamos estudiando, mira, muchas veces se puede convertir en algo de que, pero no tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Se queda en información. Exactamente. Se queda en como dato curioso. Mira qué dato curioso. Pero no. Y volvemos al punto, Cristo es el que está revelado a lo largo de toda la palabra. Sí. Y Cristo es el que nos da a nosotros sentido en esa revelación que Él quiere darnos a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, y eso es interesante porque la palabra que utiliza el versículo no es logos, es rema. Entonces, rema es esa revelación que Dios tiene, que Dios dice, y es lindo porque Jesús cada vez dice, lo que he oído del Padre, eso es lo que les estoy diciendo. Lo que el Padre me revela es lo que yo les estoy compartiendo, ¿no? Tenemos que buscar eso también, tenemos que buscar cómo la palabra de Dios se hace real en las vidas nuestras, en la sociedad en la que nosotros estamos, cómo la palabra de Dios nos puede dar una guianza en cómo vivir la vida cristiana, en cómo como cristiano puedo afectar el lugar donde estoy, el lugar de trabajo. Ahora veníamos hablando cuando veníamos para acá, ¿verdad? Cómo este ministerio está buscando gente relevante a través de la política y todo eso. Y qué importante tener personas con valores, con principios cristianos en algunas posiciones que tal vez pueden llegar y afectar de una u otra manera el camino de un país, de un gobierno o lo que sea. No tenemos que estar en esas posiciones para afectar positivamente esta sociedad. En donde quiera que nosotros estemos, podemos ser agentes de cambio. Eso sí, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos guía y nos muestra en cómo tenemos que vivir, ¿no? Claro, sí. Una vez escuché a una persona que decía que esta idea de que Jesús es el logos, que es la palabra, es como decir que Él es la verdad central sobre la que cualquier
aseveración de verdad debe ser sentada. Que en parte lo que estaba diciendo es, si no reconoces la verdad inspirada, dada por Dios, cualquier cosa que entiendas o articules puede ser nada más mi apreciación, pero es que tu apreciación no es verdad. O sea, tiene que haber una verdad central, fundamental, sobre que todas las cosas se sientan. Entonces quiere decir que tiene que haber una verdad que sustenta la existencia. Tiene que haber un creador que sustenta la existencia. Porque también otra vez podemos caer en relativizar la verdad, que es parte de lo que hemos visto en la sociedad, donde todo es lo que la gente defina que es. Entonces para mí esto es una taza, pero para vos es un pichel. Bueno, hey, yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío. Pero al final, ¿dónde está el valor por la verdad? O sea, ¿realmente qué es? ¿Es una taza o un pichel? O van a venir otras 20, 25 personas a dar su criterio. Yo creo que esta idea es fundamental de decir, Jesús es el criterio último que establece lo que sí es plenamente verdad. Y hay valor en entender lo que es verdad, porque lo que es subjetivo o lo que es aparente solo tiene valor para esa persona en esa experiencia. Es como llegar y decir que Jesús va a revelar, o que la palabra de Dios, volviendo al concepto del rema, ¿verdad? Como que la palabra de Dios va a hacerte ver vos un principio con respecto a un aspecto diferente al que va a hacer a mí. Entonces, ¿cuál de los dos es? Entonces es importante eso para establecer un punto esencial y central de lo revelado en las Escrituras y revelado plenamente en Cristo es el fundamento de lo que es verdad. Y como el mismo Jesús lo dice en Juan 12:49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. O sea, la autoridad que Jesús tenía era esa revelación de Dios Padre, y muchas veces él utilizaba otra vez todas las escrituras que él tenía a mano para revelar eso que el Padre le estaba diciendo, ¿no? Y ese debería de ser el centro de nuestro compartir de la palabra. Claro. Debería de ser nuestra autoridad al compartir la palabra, ¿verdad? Buscar esa verdad en Cristo a través, a la luz de la palabra. Sí, esa palabra autoridad me parece clave, sobre todo entenderla desde la perspectiva bíblica, porque a veces autoridad la hemos entendido como el que alza la voz para hablar, o el que habla fuerte, o el que es el líder. O en América Latina, peor aún, Dios me ha dicho. Sí. Dios me ha dicho, y esa es la autoridad. Que pone en jaque a la gente que escucha, porque si el que está al frente dice, Dios me dijo, todo el mundo dice, Dios le dijo, baje la cabeza y diga que sí. Y la autoridad en el texto, no recuerdo dónde dice esta parte, pero ahí lo dice, donde la gente en la sinagoga, creo que es en la sinagoga, esta es en la sinagoga donde lo iban a tirar. Nazaret. En Nazaret, gracias, sí. Entonces dice, ¿quién es este que habla con autoridad? Y no como los escribas y los fariseos, comparando que lo que Jesús decía tenía autoridad porque lo que él decía correspondía con lo que él vivía. En dos sinagogas y en corto tiempo. Eso pasa en Nazaret y sí lo dice, también pasa en Capernaum. Antes de ir a la casa de Pedro, cuando está con el endemoniado, que él dice, wow, mira, este hombre habla con autoridad y no como aquellos. Que es interesante porque en otro texto Jesús dice, ustedes deberían hacer lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Como diciendo, es que ellos lo que dicen tal vez no es que esté incorrecto, lo que pasa es que ellos no viven lo que ellos dicen. Y ahí no hay autoridad. La autoridad es cuando hay una congruencia entre lo que yo digo y lo que yo vivo. Total. Vamos a lo práctico, Ernesto. Claro que ¿Cómo hacemos para hacer esta idea de que entregamos la palabra, la verdad, en nuestra dinámica de invertir y compartir tiempo con la gente que estamos en el discipulado, ¿no? En el tiempo juntos? Bueno, como ya lo dijimos, yo creo con todo mi corazón que estudiar y profundizar en la palabra debería ser clave en nuestros tiempos mientras que hacemos discípulos. Y sí, podemos tener muy buenas herramientas. Hay excelentes herramientas. Vuelvo a repetir, nosotros en singular, nuestro enfoque es el estudio de la vida de Jesús. Y tenemos un enfoque muy fuerte en lo que es la cronología de la vida de Jesús. Y cualquiera que nos esté escuchando puede meterse en la página y bajar esos recursos. Son valiosísimos. Es valiosísimo tener algo que nos ayude a nosotros a profundizar. Me gusta mucho
a algunos de nuestros recursos porque más hacemos preguntas y no tanto decimos nuestra propia opinión, ¿verdad? Y qué rico es cuando nosotros nos juntamos, ya sea uno a uno, en un grupo pequeño, y lo que hacemos es simplemente leer un pasaje y contestar preguntas. ¿Qué te dice este pasaje? ¿Dónde está Jesús? ¿A quién está hablándole? Y comenzar otra vez a ayudar a que el Espíritu Santo haga la obra. Recuerde que Jesucristo dijo, mira, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo les voy a mandar al Espíritu que les va a recordar y enseñar lo que yo les... Ahí está la palabra. Entonces, qué rico es entrar en un estudio que nos permita eso, que le permita al Espíritu Santo revelarnos las verdades que cada uno. Y yo creo que eso debería ser clave, es meternos en un estudio, ya ayudémonos con algunas herramientas, pero por favor, entendamos de que no robarle el espacio al Espíritu Santo. Permitámosle al Espíritu Santo revelar a través de la Escritura las verdades que tienen, ¿verdad? Y por ejemplo, volviendo al primer principio de presencialidad. Cuando hablamos de presencialidad, cuando nos juntamos con alguien en un café, obvio, ¿cuáles son las primeras preguntas? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? A veces ahí ya Dios nos está diciendo de que tal vez el currículum que yo voy llevando para preparado para este tiempo de estudio, busquemos otro pasaje, porque tal vez en la respuesta que escuchemos de la persona, mira, me está yendo mal con mi esposa, con mis hijas, vieras que estoy teniendo una situación ahí con mi hija adolescente, X, Y, Z, y tal vez el pasaje que ya llevamos listo, que oramos y todo, muy bien, está bien, Dios lo va a usar en otro momento, pero tal vez Dios te va a traer otro pasaje que va a ser mucho más relevante para la persona con la que estamos reunidos, ¿no? Claro. Y permitirle al Espíritu Santo obrar a través de la Escritura, a la luz de la Escritura, en la vida de esta persona, ¿no? Claro. Sí, y ahí tiene que haber una sensibilidad de no apegarnos, como dices, hoy nos toca la clase 3. Exacto. Y la otra persona tal vez necesitando, bueno, es que estoy luchando con un tema de pureza, estoy luchando en mi fe porque hay un aspecto aquí que no he logrado entender. Bueno, vamos ahí. O haz tus preguntas. Busquemos a alguien que pueda ayudarnos a responder esas preguntas si no las tenemos a mano. No es como que todo el mundo tiene que tener respuestas a todo. Pero creo que la clave con esta idea de entregar es que yo expongo a la persona a la verdad y a la palabra de Dios. Y me encanta lo que decías, que no somos el Espíritu Santo para convencer a nadie. No, lo que hacemos son, volviendo a la palabra, entregar. Decimos, quizás esto vaya a traer luz. Tal vez esto va a traer claridad. Tal vez esto va a traer convicción. Y lo va a hacer porque es la palabra de Dios. Es eficaz, es efectiva, es viva. Y es viva y trae vida a la luz de quién es Cristo y en la dinámica del Espíritu Santo, trayendo convencimiento. Y no privarnos. Y a veces lo que estás diciendo, ¿verdad? Tenemos un librito y que nos surge terminar. Que tenemos que avanzar, porque para que sirvas en la iglesia, tienes que avanzar con con el libro 1, con el 2 y el 3, para después cantar y tocar guitarra. El discipulado se basa en la finalización de un currículum. Sí. No, el discipulado es un proceso transformacional a la vida de Jesús. Sí, y ahí hay un montón de por medio. Sí. Ahí hay un montón de por medio, ¿verdad? Transformación es un lugar de donde nosotros estábamos, a un lugar en el que vamos a ir, pero con un montón de cosas de por medio, ¿no? Con un montón de cosas de por medio. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos es participar en la vida de otras personas en medio de ese proceso transformacional, ¿no? Tal vez de una pregunta de cierre sería cuestionarnos todos, este 2025, ¿a quién o a quiénes estamos entregando la palabra? ¿Y cómo lo estamos haciendo? A mí me pasa que ahorita estoy acompañando a una persona que ha estado pasando por un proceso muy intenso con un tema. Y entonces yo le dije a esta persona, escríbeme cada vez que estás ahí y yo voy a pasarte un versículo. Y parece tan sencillo y además medio impersonal porque es por teléfono. Pero en el caso de esa persona, lo que estoy diciendo es, yo no puedo hacer muchísimo, pero si estás en ese momento, lugar y ese momento crítico, yo te mando un pasaje y estoy entregando, ¿verdad? Puede ser que lo estamos haciendo uno a uno, puede ser que estamos haciendo un estudio y después nos sentamos a comentar de lo que leímos. Hay un montón de herramientas y aquí también hay que ser creativo para ser buenos en ese delivery de la palabra, en entregar, en dar. Y Diego, cuando estamos en esto de permitir al Espíritu Santo enseñarnos, ya
Sí, posiblemente soy yo el que estoy orando, el que estoy preparando el tiempo de discipulado que voy a tener con la persona y todo. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está trayendo, revelando la palabra, como tú decías, me encantó como lo dijiste, cuando simplemente lo que yo hago es entregar algo, Dios nos puede sorprender. Me acuerdo que estábamos en Chile, mi esposa y yo como misioneros allá durante el tiempo allá, y comencé a enseñar la vida de Jesús, que esa es nuestra expertise, ¿verdad? Me acuerdo con un amigo, nos sentamos. En ese momento estábamos comenzando una crisis migratoria bastante interesante en Chile. Ya era un país que tenía fronteras muy abiertas, comenzaron a venir un montón de personas a Chile en ese momento y ya comenzábamos a ver una situación complicada. Yo como extranjero, como persona migrante allá, yo comencé a ver esto, ¿no? Sí. Y estábamos estudiando el famoso pasaje de la visita de los sabios. De la visita de los sabios, ¿verdad? Y fue tan increíble. Nunca en mi vida había visto ese ángulo que este amigo le trajo al pasaje. Él dijo, Ernesto, esto es clave para lo que estamos viviendo en Chile. Y yo, ¿qué tiene que ver sabios visitando a Jesús? Y yo traje todo lo que nosotros enseñamos de que Jesús posiblemente estaba en sus 2 años. Toda la tema que nosotros traímos. ¿Cómo hasta afecta? No, la parte migratoria. Sí. ¿Qué tiene que ver la parte migratoria? Mira, es que son migrantes los que vinieron a adorar a Jesús. Migrantes fueron uno de los primeros que adoraron a Jesús. Hay extranjeros de nacimiento. Wow, Diego, mira, todavía me impacta eso. Nunca había visto esta parte. Dios trajo esta verdad a la vida de esta persona, me ayudó a mí a entender de que sí es un tema, de que podemos tocarlo. Es un tema que está en la palabra de Dios y para mí fue algo maravilloso. Entonces, yo creo que en la práctica es eso. Dejémonos sorprender, seamos intencionales en la entrega. Sí. Seámonos intencionales en la entrega, pero permitámosle al Espíritu Santo enseñarnos y recordarnos lo que Dios nos está diciendo. Así es, buenísimo. Gracias, bro. No, un placer. Me está encantando el tema, así que bueno, quiero motivarles a todos a que puedan seguir esta serie de podcasts. Comenzamos con el episodio 69, estudiando Juan 17 y viendo esta forma en la que Jesús está invirtiendo en sus discípulos y está haciendo 7 prioridades muy eficaces, muy puntuales para ser discípulos. Así que, sin más, muchas gracias. Gracias por escuchar y compartir. Ojalá, les motivo que puedan compartir este material con algunas otras personas. Este fue episodio 71 y sin más, vayan y hagan la vida.